Voy a poner a grabar y voy a... a entrar porque soy tan analfabeto informáticamente no, que si fuera por ello, pero mira, bueno. no sos el único, ¿eh? Si yo no tuviera a ese señor que está ahí al lado, guarda. Bueno, yo estoy usando pero los vos me escuchás bien, auriculares lo porque... importante es que me escuches bien. De todas maneras, Carlito eventualmente nos dice si estábamos hablando mal o se va cortando. Nada, yo recién hablaba con la gente que te hice la tua presentación, que es importante para la gente que no te conoce, me tengo que acordar. Y así, es un comentario, una curiosidad. Creo que sea mía como la de Tato. La mía porque, viste, Ushuaia y Tierra del Fuego siempre fue, gracias a vos, un objetivo de concluir en mi vida, ¿no? Como paseo, pero que yo quería preguntarte así, un poco que nos contaras, un poco a todos, ¿cómo fue cuando llegaste, tus sensaciones? Porque pasamos de una ciudad de La Plata a un lugar así, no digo inhospitable, porque no es correcto decir eso, pero completamente distinto. Bueno, eso fue en 1986. Yo vivía en La Plata, con quien era entonces mi mujer y mis 3 hijos, y resultó que el CONICET llamó a concurso para el cargo de director del Centro de Investigaciones del CONICET aquí en Ushuaia, que se llama el CADIC, el Centro Austral de Investigaciones Científicas, y tuve la suerte de ganarlo, por lo cual me tuve que mudar a Ushuaia. Yo en esa época en La Plata era profesor de la Universidad de La Plata en Ciencias Naturales, en el museo, y investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, una especie de CONICET provincial. Claro. Así que en ese sentido, para mí era un salto cualitativo, cuantitativo muy importante, porque no fue la elección de mi vida, si quería ser o no la cabeza del ratón o la cola del león. Y yo elegí la cabeza del ratón. Y desarrollé todo el resto, o gran parte de mi actividad académica, luego, o aquí en Ushuaia, o desde aquí en otros ámbitos. Quiero recordar, para la conversación, que yo soy geólogo, graduado en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Naturales, claro, donde hice mi tesis de licenciatura en 1971 y mi tesis doctoral en 1974. Cuando esto se produce en 1971, yo jugaba rugby en el Club Universitario de La Plata en la intermedia. No me daban las condiciones para jugar en la división superior, donde jugué entre 1968 y 1971. En la cual, bueno, fueron épocas muy tristes para nuestro club, porque perdimos el ascenso a primera división 2 años consecutivos, y a mí me tocó sufrir esos 2 años terribles, que perdimos un año que había 2 lugares y subieron Banco Nación y el Liceo Militar, y al otro año que subió el Liceo Naval. Y nosotros nos quedamos con las ganas, por lo menos en mi generación, de jugar en primera división. Cuando me voy a vivir a Bariloche en 1971, porque había logrado una beca doctoral para hacer mi doctorado
en una institución que se llama Fundación Bariloche, de una fundación privada de mucho prestigio. Bueno, no había rugby en Bariloche en esa época, sino que había un combinado, un grupo de amigotes que cada tanto se reunían en un bar, y cuando se podía, se organizaban partidos con equipos que venían de otros lugares del país en gira, o con el grupito que se había armado en la ciudad de El Bolsón, que queda a unos 200 kilómetros al sur de San Carlos de Bariloche. Curiosamente, ese equipo donde yo jugué desde el 71 hasta el 75, fue el mejor equipo que he jugado en mi vida, porque se había integrado con una cantidad de, nosotros le decíamos refugiados del Barrio Norte, que buscando oportunidades se habían mudado de Buenos Aires a Bariloche, y tuve realmente el honor de jugar con grandes jugadores, como Martín Blaxley, Apertura de Cuba, o como el negro Fernández Miranda, el padre de los mellizos, tan importantes en el rugby contemporáneo, que era el hooker, de, no recuerdo, creo que del SIC. Y otros jugadores que venían de primera a jugar en Newman, Champagnat, el Casi, en SIC, Cuba, Pucará, en fin. Y bueno, no teníamos contra quién jugar, pero los pocos partidos que se pudieron hacer en esas condiciones, a 1700 kilómetros de Buenos Aires. El vínculo de unión, ¿no? Entre gente que no se conocía, el rugby es lo que los agregaba. Sí, inmediatamente éramos todos amigos y hermanos de toda la vida, ¿no? Claro, exactamente. Pero decime una cosa, porque más allá de... creo que el problema más grande en relación sea el problema climático para mí. Será porque yo sufría el frío y lo sufro terriblemente. Así que me imagino que vos de la Ciudad de La Plata te vas a jugar allá con hielo, con nieve. O sea, pienso que sea una de las cosas más difíciles de acostumbrarse, me parece, ¿no? Sí, bueno, en aquella época en Bariloche o aquí mismo en Ushuaia, solo se podía jugar otoño y primavera. Nunca en invierno por las condiciones, y esa era la segunda. Nunca en verano porque era la época de las vacaciones y todos se iban claro. o de Bariloche o de Ushuaia, de vacaciones o a sus lugares de origen, a ver sus familias. Así que la distancia y el clima, imagínense, Néstor, vos vivís en Italia. Sí. Imagínate, Claro. Bariloche a Buenos Aires son 1700 kilómetros. Y Ushuaia a Buenos Aires son 3500. Es como la distancia que hay entre la isla de Malta y Copenhague en Europa. Sí, imagínate si vos tenés un equipo de rugby en la isla de Malta y te tuvieras que financiar los viajes en avión para ir a jugar en cualquier otro lugar, en la península itálica, por ejemplo, el costo lo haría imposible. Bueno, eso es uno de los problemas esenciales que ha tenido el rugby de la Patagonia en general, de los cuales yo tuve la suerte de jugar esos 4 años en Bariloche y luego aquí en Ushuaia, donde todavía sigo vinculado, aunque mi último partido fue en 1990 ¿Cuándo se fundó? ¿Cuándo se fundó Ushuaia como grupo deportivo, digamos? Hubo un grupo que comenzó a jugar hacia fines de la década del 70, que se usaba una cancha de fútbol y que en la cancha no había plantas, no había pasto. Era todo guijarros pequeños, y sobre eso se jugaba. Ahí tengo una muy linda anécdota.
yo jugué aquí en Ushuaia en el torneo de primera división, digamos, de la isla, que une los equipos de Ushuaia, de Río Grande y del pequeño pueblo de Tolwyn, en el medio. Y en esas condiciones, en ese torneo yo jugué muy pocos partidos a esa altura. Yo venía de ser referee en la UAR, en mi último año en La Plata, entonces casi naturalmente pasé a ser referee aquí, bueno, porque era el único que había tenido experiencia de referee de rugby en torneos importantes, serios, ¿no? Entonces, lo que sucede un día, ya esto en el Ushuaia Rugby Club, que es la cancha de rugby más austral del planeta, ¿sí? Y que en esta época, le estoy diciendo, ya estamos hablando de los mediados fines de la década del 80 y había algunos sectores compactos, pero no toda la cancha. Y entonces, yo ese día iba a ser el árbitro y se jugaba un partido contra un equipo de Río Grande. Y mientras me estaba vistiendo, viene uno de los muchachos y me dice: Jorge, ahí hay unos tipos que hablan inglés que quieren hablar con alguien. Entonces, como conocían, digamos, que yo había vivido inclusive en Estados Unidos, que es algo que me he salteado en mi historia, donde también jugué en el torneo del estado de Nueva York. Y en esas condiciones sabían que yo hablaba inglés, entonces me los traen. Eran dos tipos jóvenes con un muy fuerte acento australiano. Y me cuentan que eran turistas que estaban paseando y que habían visto en esa época, imagínate, eso es antes de internet. Entonces, los partidos se anunciaban, poníamos cartelitos en los árboles del pueblo. Además de lograr que en el noticiero dijeran que iba a haber un partido de rugby en el Ushuaia Rugby Club el sábado a tal hora. Entonces, el tipo dijo que vimos el cartel y quisimos ver, a ver qué es esto, porque yo soy Wallaby y mi amigo juega en primera división, ¿no? Me dice. Y entonces empezamos a conversar y yo veía que miraban la cancha. Y entonces me pregunta, Jorge, ¿ustedes aquí juegan touch or tackle? ¿No? Si jugábamos con tackle o en tocata. Claro, a tocarse, sí, entendí. Y claro. Y cuando le digo, no, acá jugamos tackle rugby. Y dice, no, entonces no voy a jugar porque me impresiona ese piso de grava como para pensar en que me pueden taclear sobre esa superficie. Y una curiosidad también. El impacto social, ¿cuál fue? Porque primero teníamos que ubicar, antes de contestarme esta pregunta, tenía que ubicar la gente de Ushuaia, ¿son la mayoría inmigrantes, gente del lugar? Exactamente. En esa década del 80, cuando yo llegué, yo diría que el 90% de los adultos de Ushuaia eran inmigrantes. Es decir, gente que había venido de otros, 90%, tanto. De otros lugares de Argentina. Sí. ¿Hay muchos originarios? ¿Hay muchos originarios? ¿Eh? No te entiendo. ¿Hay muchos originarios del lugar? Bueno, en esa época eran lo que llamábamos primeros inmigrantes, ¿no? Que claro. Muchos de ellos europeos, sobre todo sí, habría muchos italianos también, sí. Croatas, eslovenos, alemanes, por supuesto ingleses también. Claro. Bueno, pero en ese momento era casi toda gente de afuera. Y los equipos se armaban con gente que había jugado rugby en Buenos Aires, en Córdoba, en La Plata, en Mendoza, y que se habían mudado
por razones de trabajo a Ushuaia, como era claramente en mi caso. Y entonces, a partir de ese momento la cosa va cambiando, a medida que esos adultos van teniendo niños y esos niños van creciendo, y hoy las circunstancias son exactamente al revés. El 90% de la población de Ushuaia son seguramente nativos, jóvenes nativos de la isla, nacidos y criados en Tierra del Fuego. Funciona todo esto, ¿cómo es la actividad general del deporte o también, digamos, social, ¿no? Porque creo que el clima, yo digo el clima porque pienso que sea más allá del clima, como también puede ser la alimentación, porque no es igual a la de acá. ¿Qué dificultades imponen? O sea, ¿qué cambiamientos netos que hay con respecto a Buenos Aires o a otros lugares? Porque me parece que... Bueno, por supuesto, el clima impone una conducta determinada, ¿no es cierto? Que es andar mucho en auto, caminar poco, salvo en el centro de la ciudad, abrigarse mucho, y en lo que respecta a los deportes, no solo el rugby, sino más el fútbol. Aquí en Ushuaia se juega fútbol en una cancha de césped artificial. Y en esos casos hay limitaciones muy grandes para la actividad deportiva, con la excepción del puro invierno, que es donde predominan los deportes invernales, el esquí de descenso y el esquí de fondo. Las mejores pistas de esquí de fondo, esquí nórdico que hay en la Argentina están aquí, en Ushuaia, y el mejor centro con medios de elevación de la isla es el Cerro Castor, aquí en Ushuaia, donde hay un sinnúmero muy grande de medios de elevación y prácticamente no se hace cola jamás para poder subir a las telesillas, por ejemplo. Y después en el verano las actividades se vuelcan más al outdoors, ¿no? Hay mucha actividad que tiene que ver con la vela. Hay también una cancha de golf, la más austral del planeta. Y también lo que se hace es mucho trekking en la montaña. Yo diría que es una de las actividades de mayor interés para la gente de Ushuaia, es andar en la montaña en el verano. El otro día cuando estuvimos hablando, te la pregunto, porque estuvimos hablando mucho así de deportes y qué sé yo, digo, vos, ¿cómo ves el deporte en esa zona de nuestro país como elemento de inclusión social? Sí, eso es fundamental. El rugby en Ushuaia ha sido siempre modelo en el sentido de la inclusión, porque, digamos, en nuestro club, por ejemplo, juegan inmigrantes de todos los lugares del país, de todas las regiones, y sus hijos. Y tenemos también rugby femenino en desarrollo. Eso te iba a preguntar. Tenemos rugby infantil muy importante en el club, ese sí se desarrolla únicamente en el verano. Y en total el Ushuaia Rugby Club tiene en todas las divisiones, tenemos hasta veteranos y super veteranos, estamos cerca de los 1000 participantes, incluyendo rugby femenino y infantil. Entonces, es una institución importante que tiene una muy buena cancha hoy, lo que antes era piedra, ahora sí es pasto, y un paisaje maravilloso que lo rodea. Está al pie del bosque y al pie de la montaña, un bosque
que nunca fue talado, cosa que para un europeo es muy difícil de comprender. Es el bosque virgen original, que nunca fue talado ni para leña ni para madera. Todavía se ven los tocones de los árboles que fueron cortados por los presos. Porque recuerdo que aquí en Ushuaia fue creada para ser un presidio. Claro. Originalmente ese presidio estaba en Isla de los Estados, que es como estar no lejos, sino en el planeta más cercano. Eso era tan terrible que ni siquiera se podía mantener el equipo de seguridad, ¿no? De carceleros. Por eso, en 1884 se funda la ciudad de Ushuaia. Así que eso, tenemos un paisaje maravilloso que rodea a nuestra cancha, probablemente uno de los más, en ese sentido, por el escenario, uno de los campos de juego de rugby más impactantes de la Argentina. Espero que creo que debe ser un lugar extraordinario. Creo que sea un lugar extraordinario. Y tenemos hasta, es una cosa muy linda, es una cosa muy nuestra, ¿no? Muy del club. Claro. Tuvimos un accidente con uno de los chicos, un rugby juvenil, que le produjo lesiones cerebrales por un golpe en el cráneo, con problemas para expresarse y con problemas de movilidad. Y tenemos un torneo de rugby 7, de 7, llamamos el 7 del fin del mundo. El 7 del fin del mundo, me acuerdo por Sepúlveda. Muy prestigioso, que se desarrolla desde 1987 y se ha jugado todos los años. Quizás este año, por el problema de la pandemia, no podamos jugarlo, va a ser la primera vez. Y yo estuve cerca de venir, yo estuve cerquita de venir en el 88, 89. Porque me acuerdo que queríamos venir, pero no se nos daba los periodos justos entre Italia y acá, porque allá está en plena actividad. En ese 7 del fin del mundo hay un equipo local de jóvenes, claro, que son todos los amigos de este chico que sufrió esa lesión causada por el rugby. Entonces ellos participan y se denominan así, ¿no? Con el nombre del amigo. Y todos los partidos se acuerdan, con los contrarios y con el referee, cuando juega este equipo, entra como jugador este chico que viene arrastrando esa triste lesión cerebral, juega con casco y entonces se hace una jugada, un gran mall, ¿no? Donde los dos equipos participan, finalmente los contrarios se dejan arrastrar y nuestro amigo con su lesión apoya, ¿no? Y por supuesto, es un gran aplauso en toda la cancha, abrazos entre todos, es algo que se viene haciendo desde hace ya muchos años. Desgraciadamente con una causa impensada, pero bueno, esto es muy importante desde el punto de vista de lo que significa en Jorge, tengo que interrumpir y te interrumpí justo porque con una acción, con una anécdota muy linda realmente, de todo ahí, desde el punto de vista deportivo, humano, la filosofía del rugby, los amigos, todo está. Y nada, te dejo los últimos 30 segundos porque debe ya terminar el límite de la transmisión de Zoom. Si querés decir algo para todos en general, para los chicos de La Plata acá que después te van a seguramente a ver, no sé, yo tendría un montón de cosas para preguntarte, pero no te quiero dejar que cierres la nota, que la cierres vos, así bueno, libre.
mi paso por el club universitario fue siempre un motivo de enorme alegría para mí, donde tuve amigos inolvidables, y me estoy refiriendo a que fue mi primer entrenador, ¿no? Quienes fueron mi primer entrenador, Enrique Pianzola y Mario Carciani. Así que Mario Bersani. a Mario, a quien desgraciadamente fue asesinado por la policía de la provincia de Buenos Aires en 1975. Gran persona, una gran persona. Sí, y así que yo nunca fui un gran jugador, ni siquiera un buen jugador, pero sí creo haber sido un buen sportsman, ¿no? En haber jugado siempre pensando en las normas, en las reglas del deporte, en el sentido que tiene la participación en un equipo de rugby y en un club extraordinario desde todo punto de vista como el Club Universitario de La Plata. Las generaciones que me siguieron a mí sí tuvieron la suerte de jugar en primera división. Disfrutar un poco más. Pero así que, por supuesto, me alegra mucho que el club haya tenido esa oportunidad y lo sigo todos los fines de semana por los medios y esperemos que Universitario vuelva pronto a la primera división, que es donde seguramente. Están haciendo un buen trabajo los chicos. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Jorge, y bueno, espero que, como te dije, si se necesita, si ves que sea positivo o poder hacer algo para los chicos, para la difusión, para hacer otra charla con la gente de Ushuaia, acá estoy, basta que me digas, y seguramente con Carlitos no te digo que podemos ir, pero, viste, Carlitos es un aviador, y puede ser que un día de esto, viste, por ahí aterrizamos por allá. está bien. No sé, no quiero arriesgarme mucho porque por ahí me dice que sí. Te voy a poner en contacto con el director del Seven del Fin del Mundo, que Perfecto, es un perfecto, excelente sí. rugbyer que jugó en la primera división en Córdoba y que desde entonces ha llevado el Seven adelante. Y te voy a poner en contacto también que es con digamos, el director digamos, institucional del Seven, que es el prestigioso rugby, referee de rugby, Efraín Esclar, quien tenemos el honor de ser sus amigos, que viene todos los años a supervisar el desarrollo del torneo y que fue el primer argentino y por ende latinoamericano o latino, digamos que no sea francés, que referió un partido de la Copa del Mundo en la primera Copa del Mundo, 1987, si mal no recuerdo. 87. Y 87 fue. que fue el único argentino en ser árbitro del Mundial en 2 mundiales consecutivos. Así que son el director técnico del torneo se llama Carlos Ríos y Efraín Esclar, que es nuestro, digamos, nuestro ídolo, nuestro ejemplo, ¿no? El que un gusto poder hablar con él, sobre todo. La presencia jerarquiza el evento. Sí, sobre todo con una persona que hizo un mundial es siempre de aprender mucho, porque un mundial es algo es como una vez hacer una gira, lo que se aprende en la gira realmente se olvida, así que hacer un mundial perfectamente. Te agradezco porque se va a cortar. Más. ¿Cómo? ¿Tenemos unos segundos? Ya no. Tenés un segundo chiquitito, me parece. Bueno, quizás hayas visto alguna vez la famosa foto, porque Esclar era el medio crown de San Patricio y es muy bajito.
ligeramente, digamos, 1,60 m, quizás menos, y dirigiendo en uno de esos partidos en la Copa del Mundo, y hay una foto donde llaman los dos capitanes, y son dos segunda línea, uno de Australia y el otro de, no sé, de Gales o algo así. Sí, sí, Y entonces sí. les habla así, o la paran con la violencia, y los otros dos monstruos al lado agachan la cabeza. Esa es una foto maravillosa. La vi, magnífica esa foto. Y esa persona es Efraín Sklar. Mirá vos, qué bien. Bueno, Jorge, un abrazo. Saludos a tu señora que estaba por ahí, vi cuando comenzamos, y a toda tu familia. Y a los chicos de Ushuaia también. Te vuelvo a repetir, cualquier cosa, estoy acá para servirte. Y bueno, después nosotros nos hablamos, seguimos la comunicación. Pero vos tenés Después que hacer seguimos la ya comunicación. planes para venir al Seven del fin del mundo en la primera oportunidad, si es que este año no se puede realizar, en la primera oportunidad en que sí lo hagamos. Sería así. Gracias, Jorge. Un Un abrazo. abrazo. Gracias por tu interés. No, ¿de qué cosa?